El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Justicia en 35 milímetros, el programa que les ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo. Como siempre, con una película de tema jurídico. Hemos elegido 13 de las más importantes de la historia del cine jurídico en todo el mundo. Y yo creo que hemos acertado, porque hasta ahora todos los invitados que hemos traído a nuestro programa nos han felicitado por decir, pues qué películas, ¿no? Qué impresionantes películas. Películas que, por ejemplo, hoy tienen, yo diría que uno de los culmen absolutos, es una película de 1962 impresionante, Matar a un ruiseñor. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya la habrán visto en su día, en su momento, pero es el momento de reeditar ese instante en el cual ustedes pudieron ver a Atticus Finch. Se lo contamos dentro de un instante, porque primero les tengo que presentar a nuestros invitados que hoy combinan lo que es la magistratura con el mundo de la abogacía y con el mundo del periodismo. Y esto, bueno, pues para nosotros es un auténtico placer. Hoy tenemos a don Rafael Martín del Peso, es magistrado de la Audiencia Provincial de Gijón, es el presidente de la Sala Séptima, concretamente, de la sección séptima. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas noches. Saludos. Tenemos también a Carmen Turiel, es abogada, yo creo que además muy conocida, fundamentalmente porque su implicación en el mundo de la abogacía está directamente ligada al mundo de los seguros, pero también porque tiene un apellido, bueno, que llama mucho la atención. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Buenas encantada noches. de estar aquí, gracias. Y José Ramón Patterson, yo creo que no necesita ninguna presentación, primero porque lo conocen ustedes a través de la televisión, es un periodista de esos impresionantes que tenemos en el Principado de Asturias y ojalá tuviésemos muchos como él. La verdad es que no se corta y eso a mí siempre me gustó. José Ramón, buenas noches. Buenas noches y ya Buenas sabes que noches. yo también te quiero. Bueno, vamos a ver una película, un peliculón. La verdad es que vamos a ver un peliculón. Pero yo decía antes que hubo un momento en el que todos hemos visto Matar a un ruiseñor. Rafael, ¿cuándo visionaste esa película? Yo recuerdo haberla visto por primera vez en la adolescencia, en aquellos ciclos de cine de la 2. Y luego a lo largo de los años la he visto reiteradamente. Creo que la última vez que la vi fue hace 2 años en TCM. TCM, que además ahí repiten las películas Repiten bastante, las películas. Entonces hay veces que te apetece volver a verla y otras veces pues prescindes y buscas otro tipo de cine. Aprovecho para hacer publicidad de Telecable porque TCM es uno de los canales de Telecable y nosotros estamos en Telecable. Carmen, ¿cuándo viste esa película, Matar a un ruiseñor, la última vez que la viste? Pues si te digo la verdad, hace ya muchos años. No recuerdo haberla visto últimamente, porque ya sabes que estas cosas de las películas depende un poco de que coincida justo cuando estés en casa en estas series tan estupendas. Digo que Rafa, seguramente en aquella época de blanco y negro en España, ¿no? Sí, yo creo que de aquella época, porque el recuerdo que tenía de esta película, o que tengo, es un recuerdo más bien casi de niña y un recuerdo muy potente de ser una película que desde luego me dio una visión de la abogacía que en aquel momento fue llamativa. No recuerdo después de haberla visto más veces. Algún día hablaremos, que además es un debate interesantísimo, yo creo que en ese caso tendríamos que llamar única y exclusivamente a periodistas, ¿no? Pero para hablar de la televisión de antes y la televisión de ahora, porque, claro, yo tengo sensaciones así como encontradas. Por una parte, evidentemente, estamos en una época absolutamente democrática y donde tenemos la posibilidad de elegir muchísimas cosas, José Ramón, pero, claro, yo recuerdo que de aquella veíamos cosas
tremendamente interesantes, ¿eh? Desde el teatro en Estudio 1, y claro, me van a decir, dice, hombre, vamos a ver, eran 2 cadenas nada más, la 1 y la 2, y nos dirigían, sí, pero culturalmente, yo no sé lo que opinas tú, pero culturalmente veíamos películas como esta y nos las pasaban y nos las veíamos con 8, con 9, con 10 años. Hablas de la 1 y la 2, pero es que antes de existir la 1 y la 2 existía solo la 1, que ni siquiera se llamaba simplemente Televisión Española. Rafa ha dicho que él se acuerda de haber visto esta película en los ciclos de la 2. Yo es más, yo es que recuerdo haberla visto simplemente en los ciclos de la 1, cuando la 2 se llamaba el UHF, pero que eso es de finales de los 70. Yo esta película recuerdo haberla visto, pues eso, con 8, con 10 años, metido debajo de la cama de mis padres porque tenían la habitación en la televisión, no nos dejaban ver la televisión y nos metíamos ahí. Sabían probablemente que estábamos ahí debajo y era, pues te ponían ciclos. Ciclo de Cary Grant, ciclo de James Stewart, ciclo del protagonista de la película, y yo creo que esto fue... Es que yo a los 12 años me fui a vivir a Madrid y había UHF, y aquí en Asturias no. Claro, yo sí tenía un problema con el tema del UHF. Yo tengo un trauma de pequeño, y es que cuando veía, bueno, la programación en los periódicos nacionales, etcétera, veía el UHF, que yo no podía ver, y había una serie que me encantaba porque me encantaba la ciencia ficción y era mi marciano favorito, y decía yo, ¿cuándo podré ver mi marciano favorito? Exactamente, bueno, pues yo eso no lo pude ver hasta que, bueno, yo creo que no lo vi nunca, porque al final, cuando mi marciano favorito dejó de existir, es cuando me pusieron a mí el UHF. Bueno, vamos a ver la película, si os parece, con toda la tranquilidad, una película de 1962, que está dirigida por Robert Mulligan, que está interpretada en los principales papeles por Gregory Peck, por Mary Badan, por Brock Peters, por Philip Alford. Bueno, hay una serie, bueno, incluso Robert Duvall, ¿no?, que también hace un papel importante dentro de lo que es esta película, este film de 1962 que dura 129 minutos. Guillermo me diría, dice, no son 129 porque realmente la velocidad en el cine es distinta a la televisión, con lo cual, bueno, no sé si al final son más o menos, pero por ahí más o menos está la historia. Bueno, tuvo muchísimos premios esta película, ¿no?, porque en 1962 se llevó 3 Oscars, nada más y nada menos. Mejor actor, Gregory Peck, guión, adaptación, dirección artística. En 1963 se llevó el Festival de Cannes, estuvo nominada a Palma de Oro como mejor película. En 1962 también se llevó los premios David Di Donatello, a ver si lo digo, mejor actor extranjero Gregory Peck, y bueno, es un drama, una película que entra dentro de los dramas judiciales y que nosotros hemos querido visionar hoy aquí en Justicia en 35 milímetros, el ciclo de cine que les ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo. Vamos a ver la película y volvemos en un instante. Pues ahí estaba la película, ahí estaba ese Matar a un ruiseñor, la película que les hemos ofrecido hoy dentro del ciclo de cine jurídico Justicia en 35 milímetros. Y vamos sin más dilación ya a entrar en coloquio con nuestros invitados Rafael Martín del Peso, Carmen Turiel, José Ramón Patterson. Bueno, antes de nada, la primera pregunta yo creo que tiene que ser obligada para Rafael Martín del Peso, para Carmen y para José Ramón Patterson. Esta última visión, este último visionado de la película, ¿qué te ha parecido, Rafael? Bien, a medida que ves una película varias veces, en primer lugar te fijas en matices que no has percibido antes. Yo ahora destacaría la gran intensidad dramática que tiene la película, quizá porque se basa en una fuerza, en una novela que la tiene, pero también en el director, en Robert Mulligan, que es un director que se dice que es un director memorialista, le gusta hacer películas que recuerden, de efecto retrospectivo. Y como en verano del 42, y en esta, cuando queremos recordar algo, siempre nuestros recuerdos más fuertes son los de la infancia y en la adolescencia. Entonces una película narrada desde el punto de vista de un adolescente, como en verano del 42, o esta, que es una niña de 6 años, le da mayor intensidad dramática. Y eso es lo primero que destacaría. Luego ya hablaremos de los aspectos jurídicos de la película. Sí, sí, esa es la primera impresión que queremos ofrecer, de nuestros invitados. Carmen, primera impresión de la película. Pues si te digo la verdad, ya no recordaba bien los detalles, porque hace mucho tiempo que la vi, y estoy impresionada, creo que como la primera vez. Me ha encantado, me gusta muchísimo.
Creo que es una película que tiene una fuerza dramática efectivamente grande. No me extraña que le hayan dado el Oscar a la dirección de interpretación de actores, porque están todos impresionantes y desde luego crea una atmósfera que es envidiable. Me imagino que el director, desde luego, vamos, estaría orgullosísimo, como no, es perfecta. Y nuestro tercer invitado, José Ramón Patterson, ¿qué te ha parecido esta película de Robert Mulligan en este último visionado? Por decirlo en una palabra, a mí me parece una película impresionante, me lo ha parecido siempre. Y por poner un pero, a mí siempre me ha parecido que en esta película, si se le puede poner algún reparo, es que los buenos son excesivamente buenos. En cualquier caso, hablo de los buenos, hablo de Atticus, hablo de los hijos de Atticus, por poner tres personajes. En cualquier caso, a mí me parece una película que mientras aquí en las escuelas, en las casas y la familia nos llevaban a ver Marcelino Pan y Vino, que era un arquetipo de la época, esta yo creo que es una película que se debería enseñar obligatoriamente a los niños en las escuelas. Entre otras cosas, porque yo creo que nos reconcilia a todos un poco con la condición humana, con la bondad de la condición humana en un momento en el que parece que todo el mundo es muy malo, ¿no? Bueno, ¿una película con mensaje o una película sin mensaje? Y empezamos con ello. El mensaje jurídico. En todos los aspectos. Yo no sé si es un mensaje, moraleja, no sé. Como estamos en un ciclo sobre justicia, yo destaco dos reflexiones jurídicas. Esta película trata de una cuestión que los penalistas americanos, criticando su sistema judicial desde décadas, han dicho que era el etiquetamiento, que si perteneces a una determinada raza, etnia o condición social económica, el sistema te etiquetaba como culpable. Y en segundo lugar, trata de la visión del abogado como guardián de la justicia, que también lo es, no solo el juez o el fiscal, también el abogado. Y en este caso, el abogado efectivamente un poco idealizado y arquetípico, porque no olvidemos que la novelista está hablando de su padre, que al fin y al cabo, al paso del tiempo lo idealizas, pero en este caso la figura de Atticus es trascendental, importantísima en este mundo moderno, como referente y como defensor de un sistema de valores. No solo defiende cualidades, que es lo que hoy en día llamamos a valores. A veces decimos que la sinceridad, la sencillez son valores. No, son cualidades. Los valores son algo más. Y Atticus defiende la libertad, la vida, la dignidad humana y la igualdad y la justicia. Y además lo hace frente a sus propios intereses, porque esa defensa solo le va a reportar consecuencias desfavorables sociales en su entorno, familiares para sus hijos, y económicamente no le reporta ningún beneficio, cosa que es difícil de entender en la sociedad moderna. Bueno, vosotros entrar en debate cuando queráis y entramos por ahí, por donde acaba de entrar Rafael. Yo pienso que efectivamente la película tiene una carga moral muy importante. Como no, me parece a mí que es el fundamento de la película, ¿no? Que está un poco dirigida ahí. Pero también es verdad que tiene montones de detalles críticos, incluso un poco ácidos, desde el punto de vista jurídico muy interesantes, porque no sé si os dais cuenta, pero cuando Atticus habla del jurado, habla negativamente del jurado. Y dice que no es una institución que a él le guste mucho, que parece un poco sorprendente. Y la institución del jurado, que es una institución, ya sabéis, muy debatida en España y que no hace mucho tiempo que tenemos, pues no sale bien parada en la película, desde luego que no. Para empezar, no se le ve. Y desde luego la posición del jurado es más bien mala o tiene una carga negativa. Entonces yo creo que se mezclan ahí un poco las cosas. Los temas morales fundamentales como ejemplo para la sociedad y efectivamente la virtud de la profesión jurídica en general parece destacable, pero a la vez hay muchas situaciones críticas y ácidas. A mí me parece muy interesante. Yo creo que cualquier comentario que se pueda hacer de la película, inevitablemente hay que hacer referencia siempre a la novela, ¿no? Más que nada porque la novela está escrita cuando está escrita, que está escrita esos finales de los años 50, publicada en el año 60, y lo que está pintando, idealizada, también es cierto, la figura del padre, todos tendemos a idealizar el padre y tendemos a dibujarlo como prototipo de lo que nos gustaría ser a nosotros, ¿no? Está escrita a finales de los años 50 la novela, pero pintando una situación que era la de la Gran Depresión, basada en los recuerdos infantiles de Harper Lee, la autora de la novela, supongo que también pasados por el tamiz del tiempo. Yo leí la novela antes de
no, iba a decir antes de ver ahora la película, la leí hace muchos años, ya había visto la película. La novela es mucho más rica, pero no desmerece en absoluto la película. Obviamente la película sintetiza, como decía antes Carlos, en 1 hora y 29 minutos, o lo que sea exactamente, o en 129 minutos, perdón, y tiendes a simplificar situaciones. Pero es verdad que la película tiene momentos gloriosos. Vosotros conoceréis esos aspectos, los aspectos jurídicos mucho mejor que yo. Cuando la película se dio a conocer en el año, efectivamente fue en el año 62, que en algún sitio he visto hace poco en El País, he visto que se cumplían 30 años, publicado El País a mitad de marzo. No, se estrenó realmente, esta película se estrenó el 25 de diciembre del 62 en Los Ángeles y ya en el 63 se estrenó en Nueva York. Fue muy controvertida jurídicamente porque provocó una gran discusión. Yo creo que jurídicamente, en el mundo del derecho y en el de la abogacía y en el de la judicatura, ha ido ganando adeptos con el paso de los años hasta el extremo que en Monroeville, la ciudad en la que vivió Harper Lee de pequeñita y fue en la que se inspiró para hacer la película, hace 15, 18 años le han erigido monumento a Atticus Finch, ¿no? Sí. Dice que es una cosa impresionante. Dices, no a Gregory Peck, ¿no? A Atticus Finch, ¿no? Ellos lo utilizan, a lo que yo me refería antes, como referente del prototipo de lo que se espera de un abogado. No tiene nada que ver con lo que vemos en las películas actualmente, ¿no? El abogado es de los buenos y de los malos, e incluso colabora con los malos para que los malos no vayan a la cárcel, ¿no? Yo he visto, he visto muchísimas cosas en la película, pero en las películas que estamos proyectando aquí en este ciclo de cine jurídico, en Justicia en 35 milímetros, hemos tenido ya alguna que hablaba de estar como adelantada a su tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso de John Ford con El Sargento Negro, que era una película que denunciaba la opresión que se realizaba con respecto a los hombres de raza negra en los Estados Unidos en aquella época concreta. A mí me da la sensación que esta película, lo digo porque esta adaptación de la novela homónima de Harper Lee, como decía José Ramón Patterson, refleja también algo que me da la sensación en un momento determinado, yo no sé si estáis o no estáis de acuerdo, y a eso vamos en un instante, estáis de acuerdo o no, es una película que está como muy por encima de su tiempo, porque estamos hablando de 1962 y más o menos en aquel momento en los Estados Unidos tampoco estaban las cosas excesivamente bien con respecto a los hombres de raza negra que tenían que conseguir una serie de derechos, etcétera, etcétera. Y en Alabama. Y en Alabama. Claro, por eso te digo, ¿pensáis que es una película que se jugaba, es decir, se jugaba mucho en la película el director? ¿Se jugaba incluso con el público, Rafael? No solo el racismo. Carmen ha hecho una observación muy interesante, que es la de que Atticus reflexiona en contra del jurado porque sabe que un jurado en una comunidad cerrada a sí misma como la del sur condena de antemano a una persona no solo por ser negra, sino a lo mejor también por ser forastera. Entonces, en esas condiciones no quiere un jurado porque predetermina el fallo. Pero también se adelanta al sistema, yo creo, se adelanta a su tiempo porque es crítica frente a otros mitos americanos, y más de los años 60, como las armas. Hay una observación, o yo creo que una reflexión sobre el personaje de Atticus, que es una persona que dentro del sistema, siendo un paradigma de la comunidad, ha logrado reflexionar críticamente contra el propio sistema. Y un ejemplo de ello es lo de las armas. Si recordáis, en una escena de la película, le dice a su hijo que quiere tener una escopeta, y él habla de cuando tenía 13 años y su padre le regaló la escopeta, habla de matar grajos y no matar a ruiseñores. Demuestra que él ha sido un niño como los demás del sur, criado con el amor a las armas que llevan los americanos en los genes y en la enmienda y en su propia constitución. Y luego la escena del perro, que es una escena, el perro rabioso, que es muy importante, no solo esa imagen de solo ante el peligro, que es Atticus quien tiene que disparar, ante esa amenaza del perro rabioso que representa la violencia subyacente en esa comunidad idílica, sino también podemos reflejar y podemos ver el rechazo que tiene el sistema cuando él se niega a disparar. Él tiene que ser el sheriff quien lo obliga a coger el arma, pese a que le dice que era de los mejores tiradores del condado. Luego es una persona que tiene
a través de su propio conflicto moral, ha reaccionado críticamente contra el sistema y rechaza el uso de las armas, pese a pertenecer a haber sido imbuido de la comunidad de la educación sureña y ser uno de los pilares de la comunidad. También critica a la idea americana del uso de las armas en esa película, luego que todavía está en candelero, ha desaparecido el racismo legislativamente, pero las armas no. Yo hay dos cosas ahí de lo que dices que me llaman la atención. Una cosa, en relación con lo de las armas y la escena esa del perro, fíjate, yo tenía una lectura un poco diferente, porque yo en esa escena del perro lo que más me llamó la atención de todo fue la cara del niño, de estupor. El niño no podía creer que su padre fuera a matar a un perro. Pone una cara impresionante. Entonces yo creo que eso es ese punto el que a mí me llamó más la atención, porque creo que ahí sí que se da una dualidad muy importante en la película en general, que es ¿qué es lo que está bien? ¿Está mal matar? No, no está mal matar. Y hay que matar al perro. Y si lo vas a matar, tiene que ser el que mejor dispare de un disparo certero y además contemple. Porque no parece en esa escena que él esté en contra de las armas. Yo creo que más bien no le apetece que su hijo le vea empuñar un arma y matar a un perro. Pero si tiene que hacerlo, lo hace bien hecho. Y entonces yo me quedé impresionada. La verdad es una escena... Pero a él su padre, su deseo era tener una escopeta y sin embargo no quiere que su hijo la tenga. No quiere que su hijo la tenga. Sí, claro. No quiere. Está clarísimo que no quiere. Y en la escena del perro, él se ve obligado por el sheriff. Sí, Intenta por todos los medios no disparar. Sí, es una escena... Intenta por todos los medios no disparar. Sí. Que un caballero sureño, lo primero que coge, y si es un gran tirador, dispara. Yo de todas maneras sí pienso una cosa con respecto al personaje de Atticus Finch, ¿no? La película empieza como empieza, estamos pintando una Arcadia feliz en la que se produce un hecho que es un detonante que echa por tierra muchas de las cosas que se daban por sentadas. Yo creo que incluso el personaje de Atticus es un abogado que da por sentadas muchas cosas. Es un personaje que al principio de la película en ningún momento se cuestiona el racismo, o sea, lo acepta como tal. Por eso decía yo antes que es importante tener en cuenta en qué época se escribió la novela, qué reflejaba y en qué época se hizo también la película. Una de las últimas veces que la vi, recuerdo que fue en Telemadrid, en un programa de José Luis Garci, que creo que se llama Cine en Blanco y Negro. Tenía cierta gracia porque Garci decía una cosa que es errónea, que es que siempre se pensó en que esta película la hiciese Gregory Peck, lo cual no es cierto. El primer candidato a hacerla fue Rob Hudson, que no aceptó. El segundo incluso fue James Stewart, que tampoco aceptó, argumentando, entre otras muchas cosas, porque temía, quiero decir, ¿en qué época de Estados Unidos estamos hablando? Estamos hablando de los años 60. Y James Stewart rechazó, ya un actor consagrado, rechazó hacer esta película porque pensaba que era excesivamente liberal para la época. Eso me lleva a hacerte una pregunta y haceros una pregunta. Y va a ser muy controvertida. Me lleva a hacerte una pregunta y haceros una pregunta. ¿Tú crees, José Ramón, y os lo digo también a Carmen y a Rafael, que es una película política? Es una película política, entendiendo política, no solo la actividad política del político profesional, político es todo. Yo creo que es una denuncia política. Es una denuncia política con muchos arquetipos, muchos prototipos de gente, lo que decía antes yo, buenos y malos. Los buenos muy buenos, en aquel momento en Estados Unidos, esos buenos muy buenos eran un aldabonazo al sistema. Recordemos que en los años 60 mataron a Martin Luther King. La defensa del personaje de color, del negro, yo no tengo ningún pudor en llamarlo negro, porque vamos, no, toda la vida los hemos llamado así sin ningún tipo de lectura por detrás. En aquel momento era todavía muy complicado y te ganabas enemigos. Es decir, cuando James Stewart decide no hacer esta película, tenía miedo a algo. Sobre todo al sur. Sobre todo al sur, efectivamente. Y esto, insisto, ocurre en Alabama. La película plantea varias cosas. Antes tú hablabas del Sargento Negro. Esta película yo creo que tiene una notable diferencia. Es la historia de una violación, las consecuencias de una violación, el acusado de una violación, y resulta que el personaje de la supuesta violada y su padre tampoco son buenos.
contrario, son los malos malísimos. Exacto, exacto, tampoco que son ponen buenos. cara de malos. Quiero decir, encima aquí están Incluso. diciendo, hay buenos muy buenos efectivamente, pero los buenos de siempre, que eran los blancos, no siempre son tan buenos. No, en esta película al contrario. Pero por eso, a eso me refería, por eso decía lo de la cuestión política. Es decir, políticamente hablando, y quizá no era una película correcta en Estados Unidos en esa época, en 1962, porque bueno, estaban todavía los derechos de los negros, y estaba ahí la historia, y lo enlazaba Pater con el tema del Sargento Negro, porque también evidentemente es una película que reivindica... Desde luego los roles están cambiados en esta película. El negro tiene cara de bueno y actúa... La escena del juicio, desde luego, es clarísima. No solamente tiene esa cara, sino las lágrimas y en fin, y en cambio el padre pues tiene cara de malo y la pone. Y cada vez que se enfrenta a Atticus con una mirada desafiante y más bien como de baja estofa, que es justo el rol cambiado. Y una mirada crítica de la sociedad de la depresión, porque no olvidemos, quienes generan la situación de violencia con la mentira, etcétera, etcétera, es el blanco pobre. Unas de las víctimas de la depresión, esa familia de la violación con 7 hijos que no tienen dinero ni para comprar un helado y que vuelcan su frustración sobre el negro. La América profunda, que necesitamos necesitamos saber que hay alguien, ha pasado y sigue pasando, necesitamos saber para sentirnos importantes que hay alguien más miserable que nosotros, y en este caso, efectivamente, al que desprecias. Y el detonante del juicio, el detonante fue cuando dice el negro que tiene lástima de la chica blanca. Claro. Ese es el detonante, ahí se para el juicio. Dice, ¿cómo lástima? Sí, lástima. O sea que es la fantástica, la verdad, la lectura. Yo en cualquier caso de esta película lo que me interesa fundamentalmente, más que nada, es, ya digo, el personaje de Atticus. Yo antes decía que esta es para verla en la escuela. Esta película es una de las preferidas de mi hija. Mi hija estudió cine, es una cinéfila y es una de las preferidas junto con las películas de James Stewart y Catherine Hepburn de siempre. Yo creo que a esta película se le puede sacar mucha moral, y a mí me interesa el personaje de Atticus, que yo no creo que existan por lo menos tantos. Es un personaje de lo que diríamos de una pieza. A ver lo que dicen los abogados. Es un personaje de una pieza. Quiero decir, existen esas personas. Yo creo que no, todos tenemos nuestras aristas, pero es que Atticus es un personaje de una pieza. No me extraña que los abogados de Alabama lo hayan tomado como referente. Decíamos antes que le han hecho un monumento en el pueblo de Harper Lee, pero es que el American Film Institute, la AFI, en una encuesta que hizo, aparte de colocar esta película entre las 100 mejores, me parece que es la 24 o la 25, es que entre los héroes y villanos, hicieron una lista de 50 héroes, 50 villanos. O sea, el héroe número 1 es Atticus Finch, no es nadie con un sable, es Atticus Finch, es el referente. Está bien como referente, quiero decir, es una película, está condensado, yo creo que ha quedado como un icono. Yo creo que es un icono de lo que todos esperamos de una persona que necesitamos tener como referente, que cada día tenemos menos, ¿no? También es un personaje muy interesante, Robert Duvall, que me parece que fue su primer trabajo, porque indica o es un ejemplo del diferente en una comunidad muy cerrada. Se le tiene miedo, hay prejuicios contra él, los niños le tienen miedo porque es alguien que por la razón que sea no vive con la sociedad, es huraño, sale de noche y entonces ya eso genera miedo. El miedo a la diferencia en una comunidad cerrada, que luego es otro referente moral, porque es el que salva a los niños, salva la vida a los niños. Pero sin embargo es un personaje que inspira terror. Sí. ¿Y os dais cuenta cómo se acaba ese terror? Con una sonrisa maravillosa de la niña y del propio búho. Y además que hace explicar su conducta. El niño asocia esa sonrisa a lo que ha ido haciendo con los regalos, etcétera, etcétera, cómo se ha ido comportando con ellos. Por cierto, efectivamente es el primer papel de Robert Duvall en el cine. Robert Duvall, cuando hizo esto, debía tener ya 30 y pico años. Venía del teatro, yo creo que de Nueva York, y es un papel efectivamente impresionante. Fue el inicio de la carrera cinematográfica. Que venía de la televisión Mulligan, porque es Mulligan y Alan Pakula, venía de la televisión. Yo creo que había hecho algo de televisión, Robert Duvall, y había tenido contacto con él, con Robert Duvall Mulligan, a través de la televisión. Que efectivamente mencionas a Mulligan y a Pakula, que fueron los dos coproductores. Inicialmente la empezó a producir Pakula y luego le echó una mano
Mulligan, esta fue una película que los estudios Universal inicialmente no quisieron porque no la veían comercial. O sea, no había asesinatos de esos que se ven, no había amor, no había grandes historias aparentemente. Es una historia tranquila. La verdad es que discurre, salvo la escena de la multitud enfurecida, discurre la película con mucha placidez, que por cierto es una de mis escenas favoritas, cuando la niña desarma la multitud. Ya ¿no? me quitaste una pregunta. Hablábamos antes, haz la pregunta y continuamos. Me quitas una pregunta para después. Es que yo estaba recordando, no dejamos intervenir para nada. Antes, No. mientras estaba emitiendo la película, hablábamos de furia, también de aquella multitud enfurecida. Esta es distinta, ¿no? De repente viene la niña. No, pues vamos a eso. Mejor escena. Sin ninguna duda esa, cuando la niña desarma a la multitud diciéndole... Antes hablaba de la bondad de todos los personajes de la película. Es que la niña tiene 6 años, ¿no? No te imaginas que un niño de 6 años haga eso, pero bueno, viene muy bien al caso, ¿no? Y entonces le dice, no recuerdo cómo se llama, Cunningham, y le dice, señor Cunningham, eso, yo... ¿Qué tal está su ¿Qué hijo? tal está su hija? Te desarma, de repente una multitud enfurecida, la humanizas, diciendo, salga usted de la masa... Usted es algo más. Le he ofendido, señor Cunningham, que no me contesta. Exacto, que no exacto, me mira. exacto. Es impresionante. Perdóname, Esa escena la pongo siempre de ejemplo. Esta, hay otra que a mí me parece también impresionante, de mi primer película favorita. Esta es la segunda, la otra es la primera, que es El tercer hombre, ¿no? Que es la escena que merece ya toda la película de cuando la pelota sale botando y sale otro niño también gritando y señalando con el dedo. Tal, salen todos corriendo detrás de él, ¿no? Esa escena me parece impresionante. Mejor escena, Carmen, Rafael. ¿Cuál es la mejor escena de la película? ¿La que más te ha impactado? Bueno, pues yo creo que la que más me impactó fue la que comenté antes de la sonrisa esa del final, cuando aparece el personaje de Boo. Esa me gustó mucho. O sea, tiene una carga dramática, teatral, que sentimental, porque después hay otras muchas que tienen mucho interés, pero esa sí que me llamó especialmente la atención. A mí Rafael. Todas las escenas en el porche, cuando los personajes, tanto Atticus como sus hijos, se sentaban en el porche, se miraban o simplemente pensaban. Esos cambios de plano y esas imágenes de Atticus pensando o mirando a sus hijos y que se decían muchas cosas sin palabras, son las que más me gustan. ¿Y no os ha impresionado el papel de los niños, es decir, la importancia de los niños dentro de la película? Evidentemente, bueno, está todo visto desde ese punto de vista de la niña, etcétera, etcétera, pero la importancia del papel de los niños, que yo creo que llena mucho la película, ¿no? Aparte, por supuesto, del reflejo de esa sociedad sureña, que yo creo que está, claro, en blanco y negro es hasta más impactante, ¿no? Mira, yo creo que hay una cosa que tiene mucho que ver con las obras de teatro y a mí me recordó a un Lorca, Una casa de Bernarda Alba, la primera escena, la primera, cuando están presentando el pueblo y de repente se ve un pueblo totalmente vacío que parece un escenario, que se ve el calor, que se ve la quietud. No, pasa un señor con el periódico, pero no hay un bullicio de un pueblo, es una escena de calma, reposada. Y esa escena, ese clima se va desarrollando en toda la película. Cada una de las escenas tiene un clima determinado, el que el director le parece, que yo creo que es siempre oportuno, y que tiene mucho que ver con la interpretación, pero también con la pura dirección en el más estricto sentido de la palabra. Quiero que la gente vea esto, y en la primera escena ya se ve un pueblo vacío, ya se ve un pueblo tranquilo, ya se ve que hace calor, ya se ve que no hay bullicio, que no hay problemas, ya los generales de la depresión, que no hay mucho follón. Entonces a mí me parece que es muy acertada la dirección, desde luego, y que se ve. Yo creo que sin niños, los estábamos viendo de fondo, tú no lo puedes ver y lo estoy viendo detrás de ti, yo creo que sin niños no habría ni novela ni película. Es decir, es indisoluble el personaje de Atticus Finch, de esos 3 niños, ¿no? Vamos, de sus hijos y del amigo. Es imposible concebir la película, es imposible concebir la novela, y de hecho, tanto la novela como la película están vistas desde los ojos de un niño. Es decir, cuando dibujas el personaje de Atticus, lo dibujas desde el punto de vista del niño, hablábamos antes de eso, el personaje de una pieza. Solo un niño puede considerar que alguien es un personaje de una pieza. Nuestros padres eran nuestros ideales, eran el personaje de una pieza por antonomasia, ¿no? Sin niños, yo creo que no había película. Que uno de ellos es Truman Capote, por cierto. El amigo, sí, efectivamente, parece ser que Truman Capote, era Truman Capote, que parece que era amigo de Harper Lee de la infancia vecino, en el pueblo en Morroville, y que se inspiró en el personaje, efectivamente. De esta película, de todas maneras, voy a hacer un inciso. Hay 2 cosas
hablábamos de escenas, pero yo creo que también hay que hablar de frases, ¿no? Y hay dos frases de la película que son una, la que le da sentido, la de matar al ruiseñor, que sale varias veces, en el libro sale muchas más veces, e incluso en las escenas con el vecino loco, raro, extraño, que esto sería como matar a un ruiseñor, es la que da nombre. Y luego la otra, que yo creo que también es un poco el hilo argumental de toda la película, que en un momento determinado dice Atticus aquello de no puedes conocer a alguien hasta, más o menos, lo dicen, hasta que no te colocas en sus zapatos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la frase fundamentalmente de la película. Luego, lo del ruiseñor, por cierto, tiene cierta gracia porque es una mala traducción del inglés el título de la película. Realmente el nombre del pájaro al que se refieren en la película, en la novela, no es un ruiseñor, es el mockingbird, que es en la traducción, que es el sinsonte, que es un pájaro americano. Muy parecido, muy colorista, con muchas plumas y que da, pero que sin embargo, exacto, pero que sin embargo no se da en España. El ruiseñor es un pájaro fundamentalmente ibérico. Y sin embargo, bueno, ya ha trascendido. Bueno, ahí ya vamos a una historia que nos llevaría para otro debate, que es el cambio de los títulos, etcétera, etcétera. Cuando le hablas a alguien, cuando tratas de traducir desde el castellano, desde el español al inglés, el título de la película, nunca harías la traducción por decir por el nombre real, con la justicia, hay una escena en la que Atticus explica al hijo lo que es una transacción. ¿Qué supone la transacción? Y dicen, qué bien explica las cosas. Y es verdad, le hace un ejemplo y se lo explica de tal forma que el niño lo entiende. Bueno, es que de todos, fíjate, de todos los conceptos jurídicos que podía explicarle Atticus a sus hijos, el que le explica justo es el de la transacción. Que hay cosas que se pueden arreglar de mutuo acuerdo entre las partes. Cediendo cada una. Que yo creo que eso también está muy avanzado a su época. Es una idea muy buena. Sí. Y eso es una idea de la vida. Yo creo que ni siquiera es un concepto jurídico, es el concepto de la vida. O sea, hay que sentarse a hablar. Pero es muy difícil de entender. Efectivamente. Porque era ante un conflicto que tenía su hija, que no quería ir al cole porque el vestido, no sé qué le pasaba, pues ante ese conflicto lo que le dice es hay que buscar una solución transaccional. Es muy difícil de entender a muchos ciudadanos que el derecho está basado en la transacción, tanto el derecho público como el privado, y no en la decisión necesariamente. Se transige sobre todo, incluso en derecho penal, con la llamada conformidad, que no deja de ser una transacción entre el Ministerio Fiscal y la defensa del acusado. Mira, cuando estuve viendo un poco, preparando esta peli, me llamó mucho la atención que este libro de esta autora tuviera alguna relación con Truman Capote, que sabéis que era una persona pues un poco especial, ¿no? De hecho, él decía que el alcohólico, que lo había muy desmentido parece, ¿no? Sí. Pero bueno, era una persona alcohólica, drogadicta, homosexual y, en fin, para aquel momento con unos valores, diríamos, más bien dudosos. Parece un poco raro que esta autora, que escribió este libro con estos valores morales tan exquisitos, tan supranaturales, sin embargo, el amigo de la infancia, su referente, y el que parece que tiene mucho peso en esta película, esta novela, que es un poco autobiográfica, sea precisamente Truman Capote. Entonces yo pensando eso, claro, sí te tienes que poner en los zapatos de alguien, sí tienes que mirar con la mirada del de al lado, quien quiera que sea, incluso una persona drogadicta, una persona alcohólica, un homosexual o un negro, y te tienes que poner en sus zapatos y en su vida para de verdad entender qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles son sus valores y cómo puedes tú gestionarlos, que a mí me parece que eso es un poco lo que hace Atticus y supongo que será lo que hacía la autora de este libro. Bueno, luego, si os parece... Sí, Rafael. No, que luego, hablando de temas más jurídicos, es curioso observar que bueno, el juicio es una farsa desde el principio porque el veredicto está predeterminado, no hay pruebas médicas. Un juicio por violación, por un delito sexual donde no se practica ninguna prueba médica. Atticus lo sabe y lo dice y no le hacen ni caso. Y es curioso comparar cómo en los años 30, es un juicio que se celebra en el año 30 en Estados Unidos y puede tener un paralelismo con los procesos de Stalin que se desarrollaban con Vyshinsky en la Unión Soviética en esa época, con la diferencia que este es un tema racial no político y con la única diferencia que el abogado aquí puede hacer un alegato en contra del sistema. Y allí no, pero es algo parecido, un juicio donde lo que diga el acusado y las pruebas que se desarrollen van a dar igual porque el veredicto está de antemano predeterminado. ¿Y qué curioso? Perdón, ¿qué me decís de la postura del fiscal?
¿Os fijasteis en la postura del fiscal en el juicio? Que tiene una pierna puesta así totalmente... Actúa despectivamente cuando interroga a Mr. Robinson, al acusado. Yo creo que y además es tan crítico con la figura del fiscal que, a diferencia de otros dramas judiciales, solo sale el alegato del defensor. El alegato del fiscal no sale. Sí. El alegato final. Iba a decir que, por suerte, en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos se ha evolucionado en los últimos 50 años bastante más que en los 150 años anteriores, ¿no? Estábamos en los años 30 en la novela y en la película, pero es que 30 años atrás... ¿Cómo estaba el mundo? En cualquier caso, comparas un poco la situación de Estados Unidos, es que en los años 60 en Australia estaban cazando a los aborígenes, los cazaban. Literalmente, ¿no? El mundo ha evolucionado muchísimo en ese sentido. Ha evolucionado Estados Unidos. No hay que olvidar que estamos hablando de Alabama, que, por decirlo de alguna manera, sigue siendo ahora todavía la América profunda. España, la España profunda de los valles asturianos, incluso por no hablar de los gallegos, eso ha evolucionado mucho. También Estados Unidos, ¿no? Alabama. Exacto. Es eso. Pero Atticus sabía, y por eso confiaba tanto en el recurso de apelación, que estaba claro que lo iba a ganar en el caso. Que la apelación la iba a ganar. Rafa Martín del Peso, que es hombre de apelación, me dirá, para un abogado decir está clarísimo que voy a ganar la apelación es francamente arriesgado. Es que sabía que el asunto estaba perdido, hombre, con las pruebas sabía que ahí estaba perdido, pero fuera de ese ámbito... Y se supone que el estamento superior, fuera de ese ámbito, iba a estar, por decirlo de alguna manera, más civilizado. Claro. Yo en ese sentido... En ese sentido... No existía esa presión psicológica y esa predeterminación de culpa. En ese sentido lo entendí. Hay decenas de películas en los últimos años donde llegas a un pueblo americano y está el sheriff que te pregunta quién eres, cuántos días vas a estar y tal, que desde nuestro punto de vista te parece inconcebible. Obviamente, si tienes un percance en ese pueblo, acabas en la cárcel inevitablemente. Tienes que confiar efectivamente en el estamento superior, en la apelación, que se supone que estarán en la capital o en otro sitio y ya tendrán, te juzgarán con bastantes más criterios, ¿no? Señores, vamos a irnos al descanso porque hacemos un impasse y enseguida volvemos con nuestra tertulia aquí en Justicia en 35 milímetros y con este coloquio sobre la película Matar a un ruiseñor. Pues seguimos adelante en esta recta final ya de nuestro coloquio. Nos quedan aproximadamente unos 15, 16, 17 minutos como mucho de nuestro programa de Justicia en 35 milímetros. Hombre, hemos hablado de muchísimas cosas, pero a mí hay una de las que más me gusta de la película, es la ambientación, porque cómo refleja y de qué manera ese ambiente sureño. No sé si os ha gustado mucho, poco, regular todo esto, ¿no? Esa ambientación. Yo simplemente le he hecho... noto un defecto, que es que la música no se acompasa a lo que suele ser una película ambientada en el sur. Normalmente suele ir acompañada de música de raíces, sin embargo la música de la película pues puede ser para un ambiente sureño como para otro tipo de película. Salvo ese defecto, la ambientación es espléndida. El decorado, los personajes, ese aparente Arcadia y sitio idílico, pero que es asfixiante por el calor y por las circunstancias sociales. Me parece una película perfecta, muy bien lograda. Sí, yo ya lo decía antes, incluso desde la primera escena ya se ve que la ambientación de la película desde luego está muy acorde con lo que está pasando, con la impresión que quiere dar de las circunstancias, no solamente de los personajes, sino también de las circunstancias del lugar y del momento. Habla en alguna ocasión de la depresión y yo creo que eso también se ve en la ambientación, que es un sitio deprimido, de ambiente rural y con no demasiada cultura, y yo creo que se ve claramente en la ambientación de la película. No, a mí me parece impresionante, me parece que tiene una fotografía... Bueno, yo un Oscar por la fotografía. La fotografía me parece absolutamente impresionante y luego yo creo que tiene además el mérito de que la mayor parte se ha grabado en estudios, es decir, los aparentes exteriores, ahora estamos viendo pues no, pero la mayor parte de los exteriores se grabaron en estudio porque Pakula y Mulligan trataron de filmarla en Monroville, el pueblo de Harper Lee, vieron que aquello, pues desde los años 30, obviamente, a principios de los 60 había cambiado mucho, ¿no? Entonces se ambientó se hicieron los decorados dentro de los estudios, no se nota que sean decorados, tienes que fijarte mucho, saber mucho. Contribuye yo creo que todo, ¿no? El ambiente,
ese aspecto sofocante de la película que te transmite efectivamente calor. ¿Cómo se llama? Recuerdo aquella película de William Hart, la de... no recuerdo cómo se llama. ¿Fuego al cuerpo? Fuego al cuerpo, efectivamente. Fuego al cuerpo, que es que sudas tú viendo la película, ¿no? Te transmite un poco esa misma sensación. Aquí te ocurre lo mismo, ¿no? En las películas no hace frío ni calor nunca realmente, ¿no? Estás viendo una película y dices, bueno, ese sitio es maravilloso. Oye, pero es que en esa playa hace viento de vez en cuando y no hay quien pare. En el cine no lo ves. Sin embargo, esta película te transmite esa sensación a veces de incluso de agobio que llega a angustiarte. Yo creo que además es uno de los méritos de la película, ¿no? Porque te transmite la angustia en determinados momentos de los personajes. La sensación de lentitud e inmovilismo. Hablando de la primera escena, cuando dice, aquí todo discurre lentamente. Todo discurre lentamente, las estaciones, el verano, que no acaba nunca, y también el inmovilismo de la gente. La gente tampoco cambia. Está aferrada a su sistema de valores antiguo, a su código del honor, que dice Atticus en el alegato final, y no cambian, como el tiempo. Y yo creo que las escenas también son muy limpias, no hay otros personajes o otras situaciones que interfieran en lo que está pasando, sino que lo que hace es coger en un determinado momento una escena y trabaja sobre ella, pero no la mancha. Entonces yo creo que eso le da a la película no solamente esa sensación de que lo que estás viendo es de verdad lo que está pasando, sino también una limpieza que es muy de agradecer, la verdad. Hablando de interpretación, el que está por encima de todos, evidentemente, bueno, es Atticus, ¿no? Pero ¿qué otros personajes destacaríais de los secundarios de la película? De los que no son... Los niños están fantásticos, ¿no? La interpretación de la niña y la interpretación, la relación que tiene con las miradas, con el padre y con los gestos, me parece dificilísimo de conseguir. Y especialmente cuando era la primera vez que actuaba, me parece. Esa está repelente. Sí, pero es muy difícil de conseguir. Yo hablaba de Marcelino Pan y Vino, y a mí claro, el personaje que el de Pablito Calvo es imposible, ¿no? Es decir, una niña de 6 años es imposible que se comporte de esa manera, que hable de esa manera, que construya las frases de esa manera. Pero sin embargo, le va muy bien para la película. Es decir, la película, el mérito de la película es que teniendo que condensar un libro, porque no hay que olvidar que el libro de Harper Lee es uno de los grandes libros de la literatura americana, que les da siempre por hacer unos tochos impresionantes. Por poner hace poco uno que ha sido un gran éxito, el de Libertad, el de Jonathan Franzen, es también un tochazo. Los grandes libros americanos son grandes tochos. Trasladar eso a una película, aunque sea de 129 minutos, es muy difícil. Yo creo que el mérito de la película ha sido precisamente ir parcelando sin que se note, porque no trata de contar todo el libro, trata de contar las cosas sustanciales del libro, y es efectivamente una película lenta, con silencios, con miradas, con muchas cosas, y sin embargo ha sabido captar perfectamente el espíritu de la novela y de reflejarlo. ¿Y los personajes secundarios? Yo incluso... ¿Qué resaltaríais? De los personajes secundarios, a mí me gustan los niños, inevitablemente. Sí, incluso creo que el menos personaje de todos es precisamente Atticus. Yo creo que en esta película Gregory Peck ha hecho de Gregory Peck. No ves a Gregory Peck moviendo más que las cejas, ¿no? Poco más, ¿no? Que esas miradas que hacía él, porque lo recuerdas en otras películas haciendo del Capitán Ahab, ¿no? Entonces, bueno, pues era otra historia, ¿no? Yo creo que aquí Atticus, Gregory Peck hace de Atticus siendo Gregory Peck, ¿no? El papel de los niños a mí es de lo que más me ha gustado, ¿no? Sin ninguna duda. Me parece un papel impresionante y descarga el 70% de la película precisamente sobre los personajes de los niños, pero sobre todo sobre los papeles de los niños. No hay que olvidar que la niña estuvo nominada al Oscar aquel año. No recuerdo a quién se lo dieron, me parece que se lo dieron también a otra niña aquel año. Lo digo así un poco de refilón porque lo estuve mirando en la bibliografía, no se lo dieron a ella. Las carreras que han tenido pues, esos niños cinematográficas han sido inexistentes, ¿no? Jorge, tuvo ocho nominaciones, tuvo la película. Los adultos tienen muy poco juego, prácticamente. El sheriff tiene poco juego. Quizá más el malo, el padre de la denunciante, que es malo, malísimo. Pero por ejemplo, el juez, en la novela, curiosamente, una de las actuaciones del denunciante tras el juicio es asaltar la casa del juez porque le considera responsable de lo que pasó en el juicio. El juez tiene un papel mayor del que refleja la película en la novela, y sin embargo en la película prácticamente el papel del juez es imperceptible, simplemente se ve que es algo imparcial puesto que trata de convencer a Atticus de que se encargue del caso, y parece que está cabreado con el veredicto del jurado, pero nada más. Sin embargo, tiene un papel relevante hasta el punto de considerarlo el denunciante enemigo después del juicio. Yo con respecto de los personajes veo desde luego en el papel de Atticus
una actuación muy verdadera. Parece que de verdad le puso sus emociones reales. Eso es lo que parece, lo que transmite. Desde luego los niños también. Y sin embargo, en el papel del malo, del padre de la violada, supuestamente, no, es un personaje que está para mi gusto un poco sobreactuado. Lo quiso poner al cambiar el rol para que de verdad pareciera que era malo malísimo, y entonces esa interpretación a mí ya no me gusta tanto. Pues decía antes que muy americana. Probablemente yo creo que están sobreactuados todos los personajes, los niños. Los niños un poco también. Pero sirven para lo que sirven. Sirven para... Es su papel, estar sobreactuado para dar un reflejo de una situación. El único que no está sobreactuado, por eso decía antes que hacía de Gregory Peck, es el propio Gregory Peck, que se comporta como una persona normal. No parece que esté actuando, efectivamente hace de Gregory Peck, no sé si en la vida real era así realmente, pero se comporta como una persona normal, que yo creo que además es lo que ayuda precisamente a valorar bastante más su figura, ¿no? Sí. Él y los niños, claro. Él y los niños, sí, claro. Pero muy valiente sin parecerlo. Sin parecerlo, efectivamente, sin parecerlo, sí. Antes se planteó, yo creo que fue José Ramón con muy mala intención, lo de si existen abogados como este o no existen abogados como este, ¿no? Pues fíjate... Esto sí que es una pregunta, ¿eh? Yo, que vosotros sabéis que yo pertenezco a familia de abogado, y yo recuerdo en la época de los 70, yo nací en el 61, y entonces pues en este momento de que se desarrolla esta película, pues todavía era demasiado pequeña. Pero sí recuerdo, los recuerdos que tengo de mi padre, cuando todavía tenía el despacho en casa, que yo siempre digo que era una especie como de zapatería, de estas que había antes, que ahora ya no hay, que era un zapatero con una pila así gigante de zapatos, y de repente tú ibas a por ahí el tuyo y decías, Dios mío, mi zapato, y decía, sí, aquí está, buscaba y tal, y sacaba el tuyo justamente. Pues ese tipo de abogados con esa pila de papeles tan terribles que cobraban a veces en huevos, en fruta, en fresas de candamo, y yo todavía recuerdo en mi casa que sí que había esa manera de pago en ciertos casos, claro, no en todos, porque si no entonces no hubiera podido estudiar seguramente, pero quizá ahora esa situación no es un momento social para que los abogados cobren en huevos. Entonces yo creo que la visión mercantilista de la profesión ahora no cabe duda que es necesaria e imprescindible. La moralidad del abogado, tengo el convencimiento de que no está perdida. Yo es que, Tengo convencimiento. Desde el punto de vista del periodista que conoce el mundo de la abogacía, de la judicatura desde fuera, yo creo que no tiene nada que ver ni uno ni otro mundo, ni el de la judicatura, ni el de la abogacía, con el de Estados Unidos, porque además el sistema de la elección de magistrados, de muchas cosas, no tiene absolutamente nada que ver. Yo estos días estoy viendo atacadas una serie de Wire, que no sé si la habréis visto, que conoceréis. A mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo en el sistema judicial americano, el papel de los abogados. Yo siempre lo he interpretado como el abogado, esa persona que tiene que conseguir que alguien que es inocente se le juzgue y sea declarado inocente, y alguien que sea culpable, en todo caso, se le condene a una pena que sea la ajustada a la falta que ha cometido, sin más. Sin embargo, las películas americanas, que es por lo que yo conozco el mundo del derecho americano, la misión del abogado es conseguir que el delincuente, aunque sea el asesino más asesino, salga siempre absuelto, ¿no? Con las trafulleras disculpas de todo tipo. Yo creo que ese abogado lo habrá, no digo que no, como periodistas malos los hay en todos los sitios, ¿no? También lo habrá en España, pero no es la concepción que yo tengo del abogado, del magistrado español. Es decir, no se parecen en nada. No, desde mi punto de vista. Quiero decir, en este caso os estoy echando flores, ¿no? Cuando yo estaba en la Complutense, teníamos a Fenech, que era profesor de procesal, que siempre ponía a los alumnos en quinto la respuesta a la pregunta siguiente. Si estuvieses convencido de la culpabilidad de tu cliente, ¿lo defenderías? Y él decía, sí, porque es tu obligación, ¿eh? Y porque además tú tienes un prejuicio de que es culpable. Hasta que no se declare la culpabilidad, no lo es. Mira, que es en parte lo que nos revela esta película. No se pueden tener prejuicios. Sin duda, excepto Atticus, el 99% de los que están allí en el juicio creen que es culpable, incluso después de lo que han oído. No les cabe la menor duda de que sea culpable Mr. Robinson, y sin embargo no lo es. Yo discrepo totalmente de los dos, tengo que decirlo. Veréis por qué. Desde mi punto de vista, como abogada en ejercicio, yo defiendo
a un cliente desde el punto de vista que sea, en el sentido de que yo voy a decir lo que diría mi cliente si supiera derecho, no lo que yo pienso. Yo no hago juicios de valor con respecto, sobre todo en el ámbito penal, es más claro de todo. Incluso un señor declarado, que se declara culpable en comisaría, tiene derecho a la mejor defensa del mundo en el sentido de que a lo mejor es inocente. El primer asunto que lleve yo penal, el primero, un chico de Cangas de Narcea... Pero en realidad estamos diciendo lo mismo. No, ¿por qué? Porque verás por qué. No, puede que no sea inocente o puede que no, incluso aunque sea culpable. Tienes que defender lo que él diría. Oiga, ¿usted dice que es inocente? Pues es inocente. Y tienes que defenderlo de esa manera. No con lo que tú pienses, lo que él diría. Yo el ejemplo ese de The Wire porque es que aparece un abogado de los malos, malísimos traficantes, que es el que les dice lo que tienen que hacer para salvaguardar su imperio de la heroína, ¿no? Entonces que se declare... Claro, a eso me refiero, digo, cuando el prototipo del abogado americano... Claro que no. Es cómplice. Es cómplice. Claro, el límite siempre está en que el abogado cumpla la ley a rajatabla. Ese es el límite. Yo creo que el límite de todo, en el periodismo, en la judicatura, en el mundo del derecho, en el de la ingeniería, es el de la decencia, ¿no? Bueno, también, por supuesto. Yo supuesto, creo que fundamentalmente, luego eso se traduce en leyes o en maneras de trabajar para la televisión o para los periódicos. La honestidad que tiene Atticus. Exacto. Yo creo que Atticus en el panorama judicial americano, cuando se le toma como referente y como modelo, es porque se necesitaba un modelo probablemente en aquel momento, ¿no? Y se sigue necesitando ahora, ¿no? Es un poco eso, modelo, pero no debía ser en aquella época muy habitual, sobre todo en Alabama, ¿no? Que eso nos llevaría a otro debate. Nos quedan 3 minutos nada más, pero eso nos llevaría a un debate tremendamente interesantísimo, o desde mi punto de vista muy interesante, que sería el que hace referencia a los juicios mediáticos, ¿no? A veces la presunción de inocencia en un juicio mediático no existe y los periodistas a veces pecamos, o los programas, a veces no los periodistas, sino la gente que va a los programas que no son, no tienen nada que ver con la profesión porque no tienen ni la experiencia, etcétera, etcétera. Y a veces la presunción de inocencia dentro de esos juicios mediáticos, Pater, me da la sensación de que no existe. Estamos de acuerdo. Es que no, lo digo porque... Claro, pero viene a ser trasplantado desde la abogacía al periodismo, lo mismo que ocurre en la película con... Afortunadamente los juicios mediáticos... Esto parece que ya, este es culpable, ¿no? Dice, vamos, es culpable y aquí no hay que hacer absolutamente nada. Y en televisión muchas veces pasa lo mismo, dice, este es culpable y punto. Vamos a confiar en la imparcialidad de los jueces. No, pero es que a veces das una imagen de las cosas que aunque no digas este es culpable, si yo te pregunto a ti, yo no digo nada, pero tú estás convencido de que es culpable, y me dices que son culpables, al final la sensación que transmites es que estás diciendo que es culpable. Yo no he dicho nada. Es decir, depende de cómo abordes el asunto también. Podemos ser muy tortíceros, ¿no? Bueno, estamos acabando. Hemos puesto... Hasta el momento con la de hoy 5 películas, ¿eh? Hemos puesto En bandeja de plata, hemos puesto El sargento negro, hemos puesto hoy Matar a un ruiseñor, La costilla de Adán, que fue la pasada semana. Bueno, nos quedan El cabo del terror, El cabo del terror también lo hemos puesto. Nos quedan El motín del Caine, Más allá de la duda, El proceso Paradigm, Furia, Vencedores o vencidos, Anatomía de un asesinato. Nos queda también, bueno, un peliculón que es impresionante, que es 12 hombres sin piedad. ¿Qué os parece la selección de películas? A mí me parece fantástica. O sea, que estarías dispuesta a volver otra vez al debate, ¿no? Con otra película. Perfecto, perfecto. No, eso es lo que quería saber, porque digo, si lo agarro en directo, punto. Como suele decirse, la serie se llama Justicia en 35 milímetros. No sé si son todas las que son, pero no sobra ninguna. No es tan mal, no es tan mal. Las hemos elegido de las 50 que eligió el Consejo General de la Abogacía, que, bueno, las 50, pero las 3, 4, 5 mejores películas están todas. Y esta me parece que es la tercera. De las que eligieron los internautas a través del Consejo General de la Abogacía, esta es la tercera. Veredicto final, echo de menos, por ejemplo, la de Paul Newman. Pero yo creo que está. Veredicto final no. Oscar, no, que es un caso civil, que fue la que comenté en el Colegio de Abogados de Gijón. Pues una pena. La próxima vez que hagamos una selección musical, yo llamo a don Rafael Martín del Peso, está basada pero vamos. en una obra de teatro también, o es el guionista
David Mamet de la Sí. película, que tiene un cierto Sí, sí, sí. parecido con una obra de teatro, con 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad es un... Parece que es el guionista, es David Mamet, el de la, No lo el de la recuerdo. veredicto final. Sí, aquel abogado alcohólico. Sí, que no, decide- recuerdo la película, lo que no recuerdo es... Una responsabilidad médica. Sí, era efectivamente. Se nos ha pasado la hora volando. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, magistrado de la vosotros. Audiencia Provincial en Gijón y cinéfilo, de esos que le gusta el cine por encima de muchas cosas, ¿no? Bueno, te Sí, gusta. me gusta mucho. La pena es que tengo niños pequeños que ahora tengo que ver lo que quieren ellos y no lo que quiero yo. Evidentemente. Pero bueno, Probablemente esté en edad de lo que yo decía al principio, de poner esta película. sí. Sí, sí. Que yo creo Todavía que es son una un película poco pequeños tendría para que la ser película. de obligado cumplimiento para todos los padres y Sí, las sí, madres sí. de este De- país y que de este bueno, país, Marcelino Pan y Vino evidentemente. ya no la ya no Sin entra. duda, ya no entra. Ya no entra, Sin pero duda es una película educativa y además sensible, con lo cual la educación es doble. Una película preciosa, la verdad. Pues Un gusto. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti. Teníamos que haberte traído a aquella en bandeja de plata que yo quería, porque como es experta en seguros, digo yo, aquella película era pintiparada para ti, ¿no? El tema de los seguros y tal, pues, película divertidísima de Billy sí, Wilder, sí. que yo no sé Sí. si se dice, dímelo, Billy Wilder, Billy Wilder. como decía mi padre, es curioso que la gente ahora cambia de apellidos, el hijo se llama distinto al padre, no sé. Yo siempre he dicho Billy Wilder. Pater, no sé si es muchísimas así. gracias por estar con nosotros A ti aquí. por haberme invitado. Y por supuesto, sigan ustedes también el blog de Pater, que el blog tiene unos es como no se corta, a mí me gusta cuando escribe precisamente por eso, porque no se corta. El blog es Diario de un periodista. Diario es de un periodista, Diario sí, de un periodista. Diario Bueno, de un pues mírenlo por internet que les va a encantar. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Saludos. Gracias a ti. Señoras, señores, volvemos la próxima semana. Aquí en Justicia en 35 milímetros tendremos una nueva película de cine jurídico. Y les aseguro que va a ser muy, pero que muy buena. Justicia en 35 milímetros. El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros.